Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Tal y como hicimos en el webinar de la semana pasada, comenzaremos explicando la pantalla de este webinar, donde la imagen de mi cámara os aparecerá en la parte superior y se podrá ajustar su tamaño, desplazar por la pantalla e incluso quitar dependiendo del dispositivo del que accedáis. Además, el icono que está arriba a la derecha con la interrogación es donde pinchando se podrán realizar las preguntas que nuestro técnico Julián Gallego les irá respondiendo durante el transcurso del seminario. En caso de no tener este botón, dispondrán de otro con una mano que pulsándolo mis compañeros les preguntarán en qué les pueden ayudar. Aunque muchos de vosotros ya me conozcáis, aprovecho para volver a presentarme. Mi nombre es Juan Manuel Sáez y actúo como director comercial y jefe de producto de la gama de accesorios SATE. En este webinar de hoy os mostraremos las máquinas de corte de placa de aislamiento para pasar a las soluciones de instalaciones de elementos externos en SATE y terminaremos con el mundo de los tacos de fijación. Todo ello con imágenes de algunos vídeos. Bueno, empezamos. Regarsa nace en 1982 como empresa especializada en la comercialización a nivel nacional de revestimientos técnicos y decorativos para el sector de la construcción y alta decoración. En verano de 2012 comienza la especialización y la comercialización de accesorios SATE, sobre todo porque, tal y como comentamos, avanzamos hacia la especialización gracias a que contamos con un equipo técnico propio con experiencia y conocimiento de los sistemas desde hace más de 20 años, de la mano de los más prestigiosos fabricantes de SATE y de los laboratorios del sector de la construcción. Esta especialización es fruto de la colaboración y formación continua con los principales fabricantes de accesorios y proporcionamos un asesoramiento en I+D a los fabricantes de los sistemas para garantizar su durabilidad y una correcta ejecución del mismo. Dicho esta pequeña presentación, pasamos a ver las máquinas de corte de placa aislante. Empezaremos por unas características básicas, usos o recomendaciones de estas máquinas, como pueden ser, bueno, pues que todas poseen una guía de cortes que nos permiten ejecutar cortes rectos. Gracias a su hilo candente o sierra de corte, nos permitirán un corte limpio y preciso de la placa para que ambos paneles encajen perfectamente. Y esto evitará la rotura de puentes térmicos, con su correspondiente ahorro de energía. Las máquinas Ratio tienen una estructura fuerte y ligera, hechas de acero y aluminio, con un peso de unos 18 kilos y con un asa en su estructura para su fácil transporte, dado que entra fácilmente en el maletero de un automóvil pequeño. Esto hace de estas máquinas una herramienta profesional para el corte de paneles o placas aislantes. Todas las máquinas tienen diferentes reglas o escalas métricas para ejecutar muchos tipos de cortes, bien rectos, escalonados, angulares, ajustándose a las necesidades de cada obra. Nuestras máquinas no requieren ningún tipo de mantenimiento. Esta herramienta profesional de corte es de fabricación, calidad y fiabilidad europea, puesto que se fabrican en Alemania con total garantía y recambios de todas sus piezas. Todo esto contando con nuestro asesoramiento comercial por toda España. La primera de las máquinas es la Ratio Easy Light, para el corte de paneles de EPS y XPNS. Será la máquina más económica de las que veremos a continuación. Esta máquina, fuerte y ligera, con un peso de 16 kilos, es muy fácil de transportar. Se pueden ejecutar los cortes bien apoyando la máquina en la pared o usando su pata trasera en modo de trípode o colocándola en un andamio gracias a su abrazadera trasera, como podéis ver en la imagen. El ancho de corte, como veis en la diapositiva, es de 101 centímetros y la profundidad del mismo es de 22 centímetros. Todas nuestras máquinas incluyen 4 hilos de corte y un fusible como repuesto. Además, como accesorios opcionales, disponen de una maleta para protegerla de golpes y accidentes en su almacenaje. También disponemos de un despiece completo y repuestos de todas sus piezas. Como veis en los iconos inferiores, todas las máquinas tendrán serigrafiado en la tabla las posibilidades de corte que se pueden realizar con cada una de ellas. Otra de las máquinas es la Ratio Easy 2200, que además de lo comentado anteriormente, esta máquina dispone de 2 ganchos traseros como soportes complementarios que nos permitirán anclarla en paneles de EPS ya instalados. Además, en la guía de corte dispone de una regla medidora de profundidad que nos permitirá realizar hasta 7 cortes diferentes, pudiendo crear huecos para vigas y otros elementos. Con un ancho de corte un pelín superior de hasta 103 centímetros, también dispone de los mismos accesorios y repuestos que la máquina anterior. Además de lo comentado en las 2 máquinas anteriores,
Bueno, la última máquina será Ratio ISI 2200-3, que además de lo comentado en las dos máquinas anteriores, esta dispone de un soporte adicional de 1 metro de longitud en el lado izquierdo para una buena sujeción de la placa y una tabla o basa en su lado derecho para que apoye y no se caiga la parte de placa cortada. Además, incluyen las patas extensibles. Tiene un ancho y profundidad de corte similar al de las dos máquinas anteriores y, tal y como las pasaba con las anteriores, dispone de los mismos accesorios y repuestos que las otras máquinas. Vistas las máquinas de corte profesionales, os presento una máquina manual de corte de hilo candente para el corte de EPS y XPS, llamada ELASEC 35, con la que podremos cortar fácilmente esquinas, curvas y huecos para vigas. Dispone de un patín ajustable para realizar cualquier ángulo con una profundidad de corte de 35 centímetros. Además, y como hemos dicho al principio, todas las máquinas disponen de accesorios opcionales como las maletas de almacenaje, especies completos y repuestos de todas sus piezas. Vistas las máquinas para corte de EPS y XPS, os presento esta máquina para corte de lana mineral con sierra inalámbrica, que nos permite un corte limpio y preciso de la placa para que ambos paneles se encajen perfectamente y esto evitará la anulación de puentes térmicos. Se puede ejecutar los cortes bien apoyando la máquina en la pared o usando su pata trasera a modo de trípode, el cual es plegable. El ancho de corte de esta máquina es de 105 centímetros y su profundidad es de 25 centímetros. El maletín de transporte incluye la sierra de sable inalámbrica, 2 baterías junto a su cargador y 2 cuchillas dentadas para un corte preciso. Además, disponemos de un despeje completo y repuestos para todas sus piezas y sus accesorios. Como podéis ver en esta diapositiva, en la imagen lateral, el corte con este tipo de máquinas es altamente recomendable e imprescindible para respetar la eficiencia energética del sistema y conseguir un acabado completamente perfecto, dado que no crea desmoronamiento ni disgregaciones en el EPS, que generalmente son causadas por cortes con sierras, cúter o cortadores simples, mientras que con las máquinas Ratio conseguimos unos cortes limpios y que los paneles encajen perfectamente. Vistas las máquinas, pondremos un pequeño vídeo de corte de la máquina 2200-3. En este vídeo podemos ver que con su bastidor se puede hacer cualquier tipo de ángulo. Ahí veis, simplemente se aprieta el pulsador, se calienta el hilo y acto seguido ya se puede cortar cualquier tipo de placa de EPS o XPS. Simplemente con la rueda de arriba y la de abajo podremos mover el bastidor sin ningún tipo de problema. Como comentábamos, en esa guía de corte, como podéis ver, dispone de una regla medidora de profundidad, que es la que nos va a permitir hacer hasta los 7 tipos de corte que hemos comentado antes. Y de esta manera poder incluso crear huecos para vigas, como podéis ver en la imagen de la derecha. Espero que os haya gustado el vídeo. Perdona que nos hemos ido de atrás. Ahora, una vez terminadas las máquinas de corte, nos meteremos de lleno en las soluciones para la instalación de elementos externos de fachada con SATE. Estos elementos que vamos a presentar se usan como solución para la fijación o instalación de elementos externos desde un buzón a un toldo pasando por un aire acondicionado. Es muy importante elegir fijaciones adecuadas a cada tipo de montaje y cargas, que garanticen un anclaje seguro, duradero y que no ponga en riesgo la integridad del sistema ni de las personas por posibles desprendimientos. Además, a la hora de elegirlas e instalarlas, es necesario que la dirección facultativa tenga en cuenta su posición para garantizar la estanqueidad del sistema. Fijar las cargas directamente al SATE es una solución poco recomendable. Las soluciones in situ dañan el sistema y ponen en riesgo su integridad, dado que podríamos crear puentes térmicos que generasen condensaciones, apariciones de moho y pérdidas de eficiencia energética, junto al riesgo de penetración de agua al aislante
por las perforaciones realizadas en el mismo, dado que los polímetros que se aplican para favorecer su estanqueidad se deterioran con el paso del tiempo y los agentes atmosféricos, dejando al EPS a merced de las inclemencias del tiempo, insectos, roedores, incluso cualquier tipo de pájaro. Estos problemas pueden ser fácilmente solucionados, ya que existen elementos de montaje específicos para cada necesidad, en los que pueden fijarse todo tipo de accesorios a la fachada. Fabricados con materiales de baja conducción térmica, respetan la calidad del sistema y evitan la creación de puentes térmicos. Aseguran la estanqueidad del sistema sin poner en riesgo la integridad del mismo y de las personas. Son de alta resistencia mecánica e imputrescible, lo que garantiza un anclaje seguro y duradero. Desde Regarsa aconsejamos su instalación antes de la malla para poner un testigo. Desde Regarsa aconsejamos su instalación antes de la malla y poner un testigo para localizar su ubicación una vez acabado el producto. La solución quedará cubierta por el sistema mortero, malla, mortero más acabado, convirtiéndose en una parte integral del envolvente del edificio. Empezaremos con las fijaciones para cargas ligeras a través de anclajes en espirales fabricadas en nylon de alta calidad para la fijación de pequeñas cargas de hasta 5 kilos, tales como buzones, placas o números de calles. Disponemos de dos medidas, una de 50 y otra de 85 de longitud. Y aprovecharemos para ver este pequeño vídeo de aplicación. Como podéis ver, utilizaremos una broca de pala para romper el mortero y la malla y así poder aplicar la espiral dentro del aislamiento. Ahí veis cómo se ha colocado un buzón. Una vez explicadas las soluciones para cargas ligeras, pasamos a las opciones para fijar cargas medias. En este caso, utilizaremos un cilindro de EPS de alta densidad, con un diámetro de 90 milímetros y un espesor de 80 milímetros, de baja conductividad térmica y con una capacidad de carga de hasta 15 kilos. Tiene una fácil instalación gracias a su fresadora de PVC, que no conviene fresar el mortero, como veremos luego en el vídeo que vamos a poner ahora mismo. Esta es la fresadora, como podéis ver en PVC, de ahí que sea aconsejada colocarla con anterioridad al acabado del sistema. Y es para su colocación para luminarias, bajantes, bueno, cartelería en general, señalítica, cámara, etcétera, etcétera. Lógicamente, para no fresar el mortero anteriormente, es conveniente que hayamos realizado su planificación anterior con la dirección facultativa. Como podéis ver, simplemente haremos el agujero en la placa de EPS, sellaremos y pegaremos con polímero en la parte trasera del producto del soporte. Ahí ves, como en este caso estamos colocando una luminaria. Simplemente aplicaremos los tacos y colocaremos el número y la luminaria hasta un máximo de 15 kilos por carga. Bueno, visto el vídeo, la segunda opción para cargas medias es el bloque con una longitud de 1 metro y con unas dimensiones de 100 por 40. Este bloque es de muy fácil instalación gracias a que podemos cortarlo a la medida de la placa, con las marcas que posee el bloque cada 10 milímetros, como podéis ver en la foto de abajo de la izquierda. Exactamente, se aplicará en las mismas áreas de uso, se sellará y fijará el soporte con polímero exactamente igual que hemos hecho con el bloque, con el cilindro anterior. Una vez visto esto, pasaremos a la instalación de elementos de cargas pesadas mediante los siguientes accesorios de poliuretano de alta densidad, en este caso es el Ecofix G. Son válidos para espesores de espesores desde 60 milímetros. Van ancladas al soporte mediante un tornillo o taco químico con varilla roscada. Una vez colocada, se instalarán al accesorio tuercas de doble rosca donde alojaremos los tornillos de sujeción de los elementos externos, como veremos luego en el vídeo, lo que nos dará una capacidad de carga de entre 70 y 160 kilos, dependiendo del método de anclaje al soporte y de la ubicación posterior de los tornillos. Válido para instalaciones y montajes de barandillas, diferentes tipos de persianas, etcétera, etcétera. Vamos a ver el vídeo que va a ser mucho más ilustrativo. En este caso es un accesorio en forma de L. Como hemos comentado, poliuretano de alta densidad,
con una baja transmitancia térmica para la instalación de persianas, barandillas, balaustradas. Te ponemos las medidas acordes al sistema y cortaremos el EPS para encastrar el producto. Marcaremos, taladraremos y aplicaremos el mortero en la parte posterior del accesorio. Lo colocaremos y colocaremos los tacos y tornillos esperando 24 horas a que frague el mortero para un posterior apriete total del accesorio. Una vez queda completamente apretado, simplemente nos queda sellar herméticamente el elemento al aislante. Una vez integrado este accesorio a la fachada, instalaremos los elementos, en este caso, como podéis ver, será una barandilla. Hacemos primero el taladro para encajar la tuerca doble rosca, como hemos dicho antes, de 16. Y a partir de ahí encajaremos los tornillos y el resto de elementos, en este caso, de la barandilla. Una distancia máxima con las esquinas de 2 centímetros. La distancia mínima, perdón. Y lo sellaremos con polímero. A partir de ahí, colocaremos las piezas necesarias para colocar la barandilla o balaustrada. Ahí veis la sección de cómo quedaría aplicado este producto. Sobre todo, lo más importante es que queda completamente integrado en la fachada. Otro de los accesorios de cargas pesadas es el Ecofix TK, que con las mismas características que hemos visto y método de instalación del producto anterior, este producto dispone de una zona de anclaje de 140 milímetros. Es válido para espesores pares de aislante desde 80 hasta 400 milímetros y tiene una capacidad de carga de hasta 100 kilos. Sus áreas de aplicaciones prácticamente son las mismas que la anterior, incluyendo pasamanos, toldos verticales, tendederos, contraventanas, etcétera, etcétera. Por último, pasaremos a las fijaciones de cargas extremas o muy pesadas, mediante los accesorios que son el cubo y consola Ecofix. Ambos en poliuretanos de alta densidad, más 2 laminados de composites, lo que le da un extra de resistencia mecánica. Con una baja conductividad térmica, son de fácil instalación mediante taco químico y varilla roscada. Válidos para espesores pares de aislante desde 80 hasta 300 milímetros, en combinación con sus suplementos. Tiene una capacidad de carga de hasta 800 kilos y las dimensiones variarán de 140 por 140 milímetros en el caso del cubo de referencia L a las 280 por 140 milímetros en el caso de la consola A. Como podéis ver en el vídeo de la izquierda, añadiendo los suplementos, como hemos comentado, podríamos llegar hasta espesores de 300 milímetros. Vamos a poner un vídeo para que veáis su fácil aplicación. Como podéis ver, añadiéndole los suplementos que necesitaremos, llegaremos hasta el espesor del aislamiento. Marcaremos los tacos donde vamos a ejecutar los tornillos. Muy importante, todos los tornillos se deberán realizar sin percutor para no dañar el soporte. Una vez realizados los tacos, los agujeros con el taladro, en el caso de ladrillos huecos, simplemente colocaremos la cádula para el taco químico, pero en el caso de bloques macizos o hormigón, deberemos de limpiar los orificios, como podéis ver en la imagen. Quitaremos los tapones de EPS que llevan para anular la rotura en punto térmico y colocaremos la varilla roscada que posteriormente quedarán ancladas en las cánulas. Aplicaremos el mortero en la parte de atrás del soporte, del accesorio, y rellenaremos de taco químico las cánulas anteriormente.
Una vez rellenas, directamente colocaremos el bloque o el cubo sobre la pared. Dejaremos que pasen un mínimo de 48 horas para el posterior apriete del soporte del elemento a la superficie. Los apretaremos en cruz para evitar que pueda haber algún tipo de movimiento o descuelgo. Ahí está, como lo veis en las imágenes. Una vez colocadas, colocaremos los tapones de PS para anular esos puentes térmicos creados por las varillas roscadas en el interior del edificio. Acabaremos el sistema mortero, malla mortero y el acabado y realizaremos los taladros sobre el soporte, siempre con la precaución de tener un mínimo de 2 centímetros a los bordes. Una vez realizados los taladros, simplemente colocaremos el elemento en cuestión. En este caso, es un toldo. ¿Veis? Los taladros. Lo has preparado. Simplemente colocaremos los anclajes, los tornillos y colocaremos el toldo. Sellaremos completamente para evitar la filtración de agua. Y sellaremos el toldo. Espero que el vídeo haya sido bastante didáctico. Y bueno, una vez vistas las máquinas de corte de aislamiento y los accesorios de carga para elementos exteriores, terminaremos con los tacos de fijación mecánicas de regasa. Los tacos de fijación son un elemento obligatorio en el sistema SATE porque complementa el anclaje químico, es decir, el pegado de las placas, para asegurar la estabilidad, resistencia y durabilidad de los sistemas contrarrestando las cargas de viento, efectos hidrotérmicos y fallos de estabilidad o resistencia del soporte. La ausencia de fijaciones o aplicación de fijaciones sin ETAG 004 fabricadas con malas materias primas o de mala calidad suponen un riesgo de desprendimiento del sistema, como podéis ver en la foto de la izquierda. Todo esto puede ser causado por un soporte en mal estado, por un mortero que no tenga prestaciones o la preparación incorrecta del soporte, es decir, que esté lleno sucio, con polvo o grasa y humos, lo que hace que la fijación química no actúe, teniendo que soportar los tacos su propio peso y el peso del sistema completo, es decir, pegado, EPS, mortero, malla, mortero y acabado unidas a las cargas de viento. Por lo tanto, no ponga en riesgo la integridad del sistema. Nuestras fijaciones son de alta resistencia mecánica y a la carga de rotura e imputrescibles. Todas están certificadas ETAG 004, lo que garantiza un anclaje seguro y duradero, respetando la calidad del sistema. Todas están fabricadas con materiales de baja conductividad térmica, lo que evita la condensación, el moho y la pérdida de energía. La elección del taco de fijación debe ser recomendada por el fabricante del sistema o la dirección facultativa, y la cantidad de los mismos debe efectuarse siguiéndose los resultados de un cálculo estático específico, que considera las fuerzas del viento que constituyen una carga significativa y teniendo en cuenta que en las esquinas de los edificios se forman cargas de viento mayores, realizando una distribución homogénea de las mismas. En caso de no existir dicho proyecto o cálculo, nos guiaremos por la tabla 2 de la guía del IDAE 002, como podéis ver en la diapositiva, que nos marca este número y distribución en base al entorno del edificio, la altura del mismo y el valor básico de la fuerza del viento. Este número de fijaciones se repartirá conforme al esquema de colocación de las espigas por unidad de superficie, lo que significa que si yo cortase un cartón de 1 metro por 1 metro y lo pusiese aleatoriamente por la superficie fijada con tacos, habría siempre ese número de tacos fijados, realizando una distribución completamente homogénea de las mismas. Las fijaciones no se instalarán hasta pasadas un mínimo de 24 horas de la aplicación de la placa, para que no se muevan la misma creando defectos estéticos. Y la instalación se realizará mediante tacos sin percutor, para no dañar ni destruir el interior del soporte, y de esta manera que actúen muy bien las fijaciones. Siempre teniendo en cuenta que las esquinas o aristas de un edificio aplicaremos más fijaciones en relación a la altura del edificio
conforme al esquema que podéis ver abajo a la derecha. La selección del taco y su tamaño dependerá de la profundidad de cada taco, si es una rehabilitación o es una obra nueva y, sobre todo, el espesor del aislante más el mortero de pegado que apliquemos. Y también añadiremos a todos estos factores si el panel será o no será fresado para su posterior posición del tapón. De ahí que no exista una ciencia exacta de sumar una cifra al espesor del aislante. Lo aconsejado para conocer la capacidad portante del muro es realizar un ensayo de tracción o informe pull-out para saber la resistencia y comprobar la viabilidad del uso del taco elegido sobre el soporte de la obra en cuestión. Normalmente los tacos anclados por golpeo tienden a ser más económicos y rápidos de instalar, sin embargo, los tacos atornillados son más fiables y tienen una mayor capacidad de carga. Dicho todo esto, pasamos a ver los tacos de fijación de reversa. Todos nuestros tacos son certificados ETAG 004, con un plato de 60 milímetros y de baja conductividad térmica. Empezamos en este caso con un taco básico de golpeo para instalación de placas de EPS y XPS en cualquier tipo de soporte. Este taco LTX está fabricado en polietileno con clavo de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Es válido para espesores de aislamiento desde 10 hasta 240 milímetros dependiendo del soporte y la obra a realizar. Y para su instalación usaremos una broca de 10. Su resistencia, conforme a la TAG 014, en soporte de categoría C, que es el más habitual, ladrillo hueco, es de 0,60 kN. En segundo lugar, y para poder instalar también las placas de lana mineral, disponemos del mismo taco, pero con clavo de acero galvanizado y cabeza de poliamida reforzada con fibra de vidrio, denominado LMX. Este taco también es válido para espesores de aislamiento de 10 a 240 milímetros y para su instalación también usaremos una broca de 10 milímetros. Su resistencia, conforme a la TAG 004, en soporte de categoría C, es muy superior, llegando a los 0,75 kN. La segunda familia de tacos será la denominada Wacaterm, fabricados en polietileno con clavo galvanizado y cabeza de nylon. A diferencia de las anteriores, incorpora unas anillas de estanqueidad para evitar la penetración del agua y con eso que se oxide el clavo. Este producto es válido para espesores de aislamiento desde 40 hasta 260 milímetros y para su instalación, en este caso, utilizaremos una broca de 8. Su resistencia, conforme a la TAG 014, de soportes de categoría C, es de 0,60. En este caso, veremos un vídeo del modelo de Wacaterm. Como podéis ver en el vídeo, es un vídeo de un taco de fijación de golpeo, en este caso el Wacaterm 8. Realizaremos el taladro siempre sin percutor para no dañar el soporte. Colocaremos el taco y lo golpearemos hasta introducirlo completamente. Bastante sencillo y rápido. Como hemos podido ver en el vídeo anterior, la aplicación de los tacos de golpeo se realizará mediante taladro sin percutor, habiendo dos opciones, una visible, como la del vídeo, y otra fresando el aislante. En ambas colocaremos el taco siempre tocando el panel aislante antes de introducir el clavo, para conseguir un anclaje óptimo y evitar que el taco abra antes. Una vez visto los tacos de golpeo, pasaremos a los tacos atornillados, que son más fiables en su sujeción, aportándonos una mayor seguridad. En este caso es el Wacaterm 8, que tiene las mismas características técnicas que el Wacaterm 8, en este caso es el S8, con la diferencia que este taco es atornillado y, lógicamente, tiene una mayor resistencia a la carga, conforme a la TAG 014, pasando del 0,60 que tenía el Wacaterm 8 a 0,75 que tiene el Wacaterm S8. Veremos un vídeo de su aplicación. Como podéis ver, en nuestras fijaciones, pues marcado CE, de TAG 014, tendrá la marca del producto, la referencia y el fabricante. Siempre pondremos para qué categorías, para qué sustratos están recomendados
Y en este caso, como comentábamos, tiene su cabeza completamente una conductividad térmica mínima. Tenemos un bloque de categoría C, que es como hemos comentado habitualmente. Obviamente, como siempre, realizaremos el taladro sin percutor, importante para no destrozar lo que será en este caso el ladrillo por dentro o el bloque por dentro. Colocaremos la placa, el taco que toque la placa, muy importante. Y una vez ya haya tocado la placa, es cuando procederemos a atornillarlo. Puede colocar cualquier tipo de herramienta con este taco. Ahí ves tú abres su interior, realizando un buen anclaje. Posiblemente, mortero, malla, mortero, y acabaremos el sistema. Bueno, para los tacos anteriormente mostrados, disponemos de los siguientes accesorios. Para el avellanado disponemos de dos cortadores, uno en polietileno y otro en metálico, mucho más duradero, y sus tapones para la cavidad avellanada. En el caso de instalaciones de lana mineral, a los tacos de acero, siempre a los tacos de acero, no es conveniente los de poliamida, habría que suplementar los platos para pasar de 60 a 90 a 140 con las arandelas adicionales para compensar la baja resistencia de la lana mineral. Bueno, por último, os queremos presentar nuestros tacos de más alta calidad, fácil instalación y mayor resistencia y efectividad térmica, que son los EcoDrive, disponible en dos versiones, una para EPS, que será la S8, y otra para lana mineral, que será la W8. Estos tacos especiales nos permiten espesores de aislamiento de hasta 360 milímetros, con una resistencia conforme a la ETAP 014 y soporte de categoría C de 1,5 kilonewtons, es decir, el doble que el Wacaterm S8, teniendo en cuenta que las exigencias de la guía IDAE son de 0,20 kilonewtons. Ahora vamos a aprovechar para ver los dos vídeos de aplicaciones, cómo utilizaremos el accesorio de aplicación y cómo tendremos un acabado completamente perfecto. En este caso vamos a aplicar el EcoDrive S8. Este taco ya viene con su botón de EPS, lo que garantiza una conductividad térmica prácticamente nula. Como comentamos antes, en todos los tacos tenemos para qué soportes pueden ser aplicados. El soporte atrás, el ventral, para todos los tipos de soporte, el fabricante y el molido, y todos los tipos de soporte. Exactamente igual que siempre, haremos taladro sin percutor para poder aplicar este tipo de fijaciones. Colocaremos el taco para que toque esta parte de atrás y con el accesorio de aplicación simplemente embutiremos el taco dentro del EPS, dejando todo el poliestireno encapsulado dentro de la propia fijación, sin dejar partículas por ninguna parte. Como podéis ver, el acabado es completamente rápido y perfecto. Esto sobre todo lo que nos generará es que cuando luego demos la primera mano de mortero, la absorción será completamente uniforme en toda la placa, puesto que es una SPS.
Visto este taco, pasaremos al taco utilizado para la mineral, que es el EcoDrive W8. Exactamente igual que en el anterior. En este caso, hay que definir el taco, lo podemos aplicar en el accesorio del taco, junto con los tacos, y simplemente no colocarlo. Exactamente igual, picante, nombre del producto y tipo de soporte en el que se puede aplicar este tipo de fijación. Lleva un búter especial para hacer el agujero de la arena mineral que quede completamente encapsulada dentro del taco. Por último de siempre, taladro muy importante, sin interruptor, no me canso de repetirlo. Colocamos un taco hasta que haga tope, y así se pone ahí, y simplemente las luces de aplicación lo aplicaremos hasta colocarlo, quedando, como comentaba antes, encapsulada completamente toda la lana mineral dentro del taco. Una vez colocado, colocaremos el tacón y cuando apliquemos las diferentes capas de mortero que haya en mortero, su absorción será completamente uniforme. Bueno, para terminar, y para casos excepcionales o especiales en los que el soporte sea madera o chapa, usaremos la arandela de fijación TDP 060. Esta arandela, fabricada en polipropileno, está equipada con una tapa que evita los puentes térmicos donde va a alojar el tornillo. Como podéis ver, su aplicación simplemente es colocaremos un tornillito dentro de esta arandela. Una vez colocado, se colocará la tapa. Dependiendo del aislante, así será el tornillo que vayamos a necesitar, teniendo en cuenta que necesitaremos una profundidad mínima de 2 milímetros en lo que sería el soporte, ya sea la madera o bien sea la chapa. Y bueno, simplemente espero